Como les contábamos al comenzar CNN Prime, la situación de la designada subsecretaria de Educación se ha convertido en el primer gallito entre el nuevo gobierno y el movimiento estudiantil. Vamos a conversar al respecto con el diputado electo, también expresidente de la FECH, Gabriel Boric. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Daniel. Muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión en primer lugar acerca de si la subsecretaria debe mantenerse, debe asumir el 11 de marzo al cargo o no? Yo creo que si existe un compromiso por parte de la nueva mayoría y de Michelle Bachelet con el fin al lucro, con la gratuidad universal mediante financiamiento a las instituciones y no mediante financiamiento a la demanda, un compromiso también con la educación como concebida como derecho y no como negocio, me parece que lo más coherente sería que Peirano no asumiera la subsecretaría de Educación. Y si ella asumiera, ¿en qué condiciones lo haría desde el punto de vista tuyo como diputado? Yo creo que es una partida en falso. Yo creo que acá esto es un error. Creo que innecesariamente en un tema tan clave, además como va a ser la reforma educacional, se generan tensiones que son innecesarias, que se podrían haber evitado. Me parece que es un error no forzado por parte del futuro gobierno y yo esperaría que en un acto de humildad se rectifique. Acá evidentemente la presidenta es quien tiene la potestad de nombrar a quien estime conveniente, pero me parece que es importante reconocer los errores y acá claramente, por lo menos hay contradicciones evidentes entre las declaraciones que son legítimas, pero son contradictorias con el programa de la nueva mayoría, las declaraciones de Peirano. Ahora, claro, ella firmó una carta el año 2011 diciendo que estaba en contra de la gratuidad universal en educación superior, algo que contradice al programa de Bachelet 2013. ¿Podría ella haber cambiado de opinión en estos dos años? Eventualmente podría haber cambiado de opinión, pero acá esto no es solamente un tema de opiniones así al voleo, sino que acá hay señales políticas que son muy importantes. Ya cuando se nombra Izaguirre es una primera señal, un economista. Después su secretario nombran también a un economista. A Izaguirre, bueno, sus últimas declaraciones estaban alineadas con el programa, pese a que él fue uno de los articuladores del crédito naval del Estado, que endeudó a miles de familias chilenas y además fue un gran negocio para la banca privada, cosa que a nosotros desde el movimiento estudiantil en su momento nos pareció inaceptable. Había dudas, pero demos el beneficio de la duda. Y ahora con esta designación que uno hubiese esperado que fuera una persona más cercana a las posturas que se han defendido, no solamente por el movimiento estudiantil, sino por la mayoría de la ciudadanía, se comete desde mi punto de vista, error no forzado. Yo creo que enturbia las aguas de cara a la reforma más importante seguramente del próximo gobierno, que además van a enviar de los próximos 100 días, los primeros 100 días. ¿Cómo se explican esta designación de Michelle Bachelet? Yo no quiero especular. Yo me imagino que tiene que haber habido desprolijidad, no deben haber visto la carta. El tema acá no solo la carta, sino también las asesorías de la ATE, de la Agencia Técnica Educativa, a la empresa al colegio cuyo sostenedor era su exmarido, Walter Oliva, también es cuestionable. Y de hecho no es cuestionable solamente ética o moralmente, sino que fue cuestionado por la Contraloría General de la República. Hay un documento que está circulando también sobre ese tema. Y en ese punto, ¿ustedes creen que la subsecretaria debería también dar una explicación? ¿Hay una explicación que podría dejarlos conformes eventualmente? Yo no soy el vocero del movimiento estudiantil. Yo creo que eso hay que preguntárselo a los dirigentes estudiantiles. Pero a mí me parece que con los antecedentes que hay sobre la mesa ya son suficientes para que Claudia Peirano no asuma como subsecretaria de Educación. Ahora, eso por supuesto es una decisión y una facultad exclusiva de la Presidenta de la República, pero como te decía al principio, yo esperaría un acto de humildad en esto para partir bien en un tema que va a ser tan importante y además que genera muchas tensiones. Y acá, Daniel, yo creo que hay algo que es más de fondo, que tiene que ver con algo que nosotros señalamos durante nuestra campaña, que tiene que ver con las contradicciones que existen al interior de la nueva mayoría. Nosotros resultamos electos de forma independiente en Magallanes, le ganamos a la nueva mayoría, a la derecha, a candidatos independientes del PRI, porque sentíamos que dentro de esta coalición existen contradicciones que son insalvables, y eso se puede ver en muchas otras materias, no solamente en educación, en donde el tema del lucro está en cuestión, en donde el tema de la gratuidad está en cuestión, en donde gente como José de Gregorio aparecía diciendo en la primera entrevista que le hacían antes de designarlo como jefe económico de la campaña que estaba en contra de la gratuidad también, el tema de la Asamblea Constituyente, en el tema de la minería, el designado ministro de Minería con relación con los mates, si no me equivoco, el ministro Pacheco. No, es ministra Aurora Williams. El subsecretario cuestionado por los vínculos que tiene con empresas mineras. Entonces, la verdad que hay una serie de incoherencias que me parece que el gobierno debiera tratar de solucionar. Nosotros estamos por colaborar. Mi postura no es de ser una suerte de mosca molestosa, digamos, que esté como cuestionando, apuntando con el
de ojalá la reforma educacional salga y salga bien. Y nosotros queremos trabajar por ella. Y si el gobierno envía un proyecto que termina con el lucro, que avanza hacia la gratuidad universal mediante financiamiento de instituciones, que no les quepa duda que va a contar con nuestro apoyo. Pero las señales que se han entregado hasta este momento son contradictorias y nosotros esperamos que sean rectificadas. Tras la designación de Nicolás Eyzaguirre como ministro de Educación y de Claudia Peirano como subsecretaria del ramo, ¿estás más pesimista o más optimista que antes sobre que se vaya a cumplir el programa de Michelle Bachelet en educación? O sea, es que el programa de Michelle Bachelet, de la nueva mayoría, acá yo creo que es importante tratar de no personificar todos estos temas, porque acá se supone que son proyectos colectivos y no solamente cuestiones personales. Yo siempre he sido escéptico, porque el programa de la nueva mayoría es muy ambiguo. Tiene titulares que trataban de acercarse a las posiciones del movimiento social por la educación, pero sin embargo en el desarrollo habían vaguedades, ambigüedades, vacíos que dejaban la duda de cómo se iban a hacer las cosas. En el tema del lucro, por ejemplo, no se menciona si el fin al lucro es el fin al lucro con recursos públicos o privados o solo con recursos públicos. El tema de la gratuidad no se menciona si va a ser mediante financiamiento a la demanda o a las instituciones. Entonces hay una serie de elementos que abren la duda, y esto evidentemente lo hace a uno volverse más escéptico. En el caso específico de Claudia Peirano, la cuestionan por haber sido dueña de una agencia técnica que tenía que ver con las platas de la subvención educacional preferencial. Así es. ¿Solo por eso? O sea, ¿solo eso ya es cuestionable según ustedes, o el cuestionamiento tiene que ver por el vínculo con los colegios de su entonces marido? A ver, primero es que me parecería muy injusto atribuirle a Peirano las acciones o declaraciones de su exmarido. Ella tiene opinión propia y por lo tanto hay que juzgarla por sus acciones y no por la de otras personas. Eso en primer lugar. Segundo, yo creo que Claudia Peirano tiene una trayectoria muy destacada en educación. Ella es una profesional muy respetable, con un currículum también que se ha dedicado al tema, y eso me consta. Pero sin embargo, ese no es el punto que estamos discutiendo acá, sino si es que efectivamente está por impulsar una reforma que consagre la educación como un derecho social universal garantizado por el Estado, sin discriminaciones de ninguna especie. Y eso, por las declaraciones que ella ha tenido antes y por las actuaciones que ha tenido antes, pareciera no ser así. Por lo tanto, lo que está en cuestionamiento es ese tema de fondo. El tener este grupo educativo, esta ATE, no es cuestionable en sí mismo, sino más bien el cómo ejerció esa ATE. Bueno, yo creo que las ATE además son una caja negra en materia de educación, pero son legales, uno no puede entrar a cuestionar a cualquier persona que trabaje, digamos. Pero creo que las señales son contradictorias, erróneas, tienden a equívocos y generan una tensión innecesaria antes de que parta el gobierno, y yo creo que es una muy mala forma de partir y ojalá que se rectifique. Finalmente, Gabriel, y en otro tema, el 11 de marzo asumes como parlamentario, una de tus primeras decisiones va a ser votar el veto sobre la ley que prohíbe el timerosal en las vacunas. ¿Tienes ya una convicción formada al respecto? No una convicción formada, pero he estado estudiando y me parece que se ha tratado con muy poca seriedad el tema, que el Congreso ha dado ha tenido un desempeño pobre respecto a esto, no se legisló con los antecedentes suficientes del caso. Yo voy a votar el veto a la ley de timerosal en conciencia, habiendo leído todos los antecedentes, pero hasta el momento mi primera impresión es que hay que vetar esa ley porque no fue lo suficientemente elaborada y estudiada a la hora de promulgarla, y eso es una responsabilidad por parte de los congresistas, que además facilitan el desprestigio que ya tiene el Congreso, y eso es algo que nosotros tenemos que tratar de cambiar. Si acá se trata de reivindicar la política, de volver a hacer la política de una forma colectiva, de que la gente vuelva a creer en sus representantes, y eso con este tipo de prácticas desgraciadamente no se produce. Gabriel Boric, diputado electo independiente por Magallanes, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Daniel, que te vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más.